Si me preguntaran cuál fue el día más espléndido de mi vida, sin duda diría que fue aquel. No, la palabra espléndido no le hace justicia. Aquel día fue la culminación de mis 38 años de carrera en la banca, un momento de pura y absoluta gloria. Al alzar la vista hacia la pancarta que colgaba en el gran auditorio de la sede central del banco, que rezaba ceremonia de jubilación de la directora Elena García, sentí como algo cálido y profundo ascendía desde el fondo de mi pecho. ¿Era emoción? ¿Orgullo? Probablemente una mezcla de ambos. La joven e inexperta empleada que a los 28 años se sentó en el último mostrador de la sucursal, ahora, con el cabello plateado por las canas, descendía del escenario entre aplausos como directora. Aún me costaba creer que hubiera llegado tan lejos, criando a mi hijo Javier sola, sin un marido a mi lado, con la única fuerza de mi voluntad. Directora, enhorabuena por su trabajo. Es usted un ejemplo para todos nosotros, me decían mis compañeros más jóvenes mientras me entregaban ramos de flores. Mis manos temblaban ligeramente al recibirlos. El aroma dulce de los lirios y las rosas me acariciaba el rostro, pero contuve las lágrimas con todas mis fuerzas. No podía llorar. Una directora debe mantener la compostura hasta el último momento. De camino a casa tras la ceremonia, mi mirada se posó en el certificado de jubilación honorífica y en la libreta bancaria que descansaban en el asiento del copiloto. 250.000 euros. Era el fruto de toda una vida de trabajo y ahorro incansable. Si a eso le sumaba mi apartamento en propiedad en el barrio de Chamberí, en Madrid, mi patrimonio ascendía a casi 700.000 euros. Ya está, pensé. Con esto podré vivir una vejez tranquila y sin preocupaciones. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Planeaba un futuro sereno y elegante, paseos matutinos por el Parque del Retiro, tardes de ópera en el Teatro Real, clases de caligrafía en el Centro Cultural del barrio. Había vivido a un ritmo frenético durante demasiado tiempo. ¿No me merecía un descanso? Sin embargo, aquella misma noche mis planes comenzaron a desmoronarse. Mi hijo Javier vino a visitarme con su esposa Isabel. Traían consigo una botella de cava caro. Mamá, felicidades por tu jubilación. Esto hay que celebrarlo como se merece, dijo Isabel con una sonrisa radiante mientras descorchaba la botella. El estallido del corcho y la espuma desbordándose por la copa me contagiaron de una alegría efervescente. Sí, un día como aquel merecía un poco de alboroto. Sin que yo se lo pidiera, Isabel se metió en la cocina y, en un abrir y cerrar de ojos, preparó unos aperitivos exquisitos. Un carpaccio de salmón, una tabla de quesos selectos. Era increíblemente hábil y detallista. Eres admirable, mamá. Criar a un hijo sola y llegar a ser directora de banco. Yo me habría rendido a mitad de camino, dijo Isabel, apretando mi mano con fuerza mientras sus ojos brillaban. Su mirada parecía tan sincera, tan llena de admiración genuina. No es para tanto, hija. Solo hice lo que tenía que hacer, respondí con modestia, aunque por dentro me sentía henchida de orgullo. Era imposible no sentirse halagada con tantos cumplidos de mi nuera. Después de 2 copas de cava, cuando el alcohol comenzaba a hacerme efecto, Isabel se aclaró la garganta y con un tono más serio, comenzó a hablar. Mamá, en realidad, hemos venido porque queríamos preguntarte algo. ¿El qué, querida? ¿Qué planes tienes para el futuro? Nos preocupa que te aburras ahora que no trabajas. No entendía dónde quería llegar y la miré, confundida. Isabel lanzó una mirada de reojo a Javier antes de acercarse un poco más a mí. Has trabajado toda tu vida, mamá. Si de repente dejas de hacer todo, podrías sentirte vacía, incluso deprimirte. Por eso hemos pensado. Hizo una pausa, observando mi reacción. Al ver que asentía, continuó con su propuesta. ¿Qué te parecería montar un restaurante? Con tu elegancia y saber estar, podrías dirigir un restaurante de alta cocina andaluza, un lugar con clase. ¿Un restaurante? La idea me dejó sin palabras. Isabel, cariño, nunca he llevado un negocio. Además, ahora solo quiero descansar. Al ver mi expresión de duda, el rostro de Isabel se ensombreció con una tristeza conmovedora. Por supuesto, si no te apetece, no tienes que hacerlo.
Solo lo decía porque me preocupa que te quedes en casa todo el día y te entre melancolía. Ya sabes que mucha gente sufre de depresión al jubilarse. La palabra depresión resonó en mi cabeza y me provocó un escalofrío. Recordé el caso de un antiguo compañero, el subdirector Méndez, que se había jubilado el año anterior y, según los rumores, ahora tomaba antidepresivos encerrado en su casa. Y mamá, si te soy sincera, Isabel apretó mi mano con más fuerza, y sus ojos se enrojecieron. La verdad es que desde que el negocio de Javier fracasó, no estamos muy bien económicamente. Javier no quiere pedírtelo por orgullo, pero yo no puedo seguir ocultándolo. Sofía empieza pronto el colegio y los gastos nos ahogan. Javier, que había permanecido en silencio, agachó la cabeza. Me dolía en el alma ver a mi hijo, graduado con honores en la universidad, incapaz de recuperarse de su fracaso empresarial. Por eso pensé que si tú montas el restaurante nosotros te ayudaríamos. A mí se me da bien la cocina. Tú podrías estar en la caja, recibiendo a los clientes y manteniendo tu elegancia. Javier podría ayudar en la sala, recuperaría la confianza y así, toda la familia saldría adelante. En la caja, manteniendo mi elegancia. Aquellas palabras acariciaron mi vanidad. Después de todo, había pasado 38 años atendiendo a clientes tras un mostrador. Estar sentada en la caja de un restaurante elegante parecía un papel hecho a mi medida. Mamá, te juro que no queremos aprovecharos de tu dinero. De verdad, solo quiero que hagamos algo juntos como una familia. Y que Sofía vea a su abuela trabajando, siendo una mujer de éxito. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Isabel. En ese preciso instante mi corazón empezó a ceder. No puedo vivir cómodamente ignorando que mi hijo y mi nieta apenas llegan a fin de mes, pensé. Además, la idea de pasar todos los días sola en casa comenzaba a aterrarme. Dicen que las personas acostumbradas a trabajar enferman si de repente paran. Está bien. Podemos empezar a mirar locales, dije finalmente. El rostro de Isabel se iluminó al instante. ¿De verdad, mamá? ¿O no te arrepentirás? Haré que sea el mejor restaurante de Madrid. Se levantó de un salto, me cogió de las manos y empezó a dar saltitos de alegría. Javier también esbozó una sonrisa, la primera que le veía en mucho tiempo. Aquella noche los tres planeamos el futuro entre risas y brindis. ¿Qué tipo de menú ofreceríamos? ¿Cómo sería la decoración ligeramente mareada por el cava? Yo también aportaba ideas. Tiene que ser un sitio de lujo. Nada de parecer una tasca barata. Por supuesto, mamá. Siendo tu restaurante tiene que tener clase, respondió Isabel. Entre risas, Isabel preguntó de repente. Mamá, ¿cuánto tenías pensado invertir para empezar? Pues no sé cuánto haría falta. Entre el depósito, la reforma y el equipamiento de cocina, necesitaríamos unos 200.000 euros. Para hacerlo bien, esa es la cifra. 200.000. Mi fondo de jubilación era de 250.000. Mamá, tu finiquito es más o menos esa cantidad, ¿verdad? Sería perfecto para empezar. Dudé por un momento. Invertir todos los ahorros de mi vida de una sola vez me parecía una decisión arriesgada. Isabel, es mucho dinero. ¿Y si el negocio no funciona? Dije con cautela. La expresión de Isabel se endureció por un instante, pero rápidamente recuperó su sonrisa radiante. No te preocupes, mamá. Los restaurantes de comida tradicional española están muy de moda ahora. Y con una dueña tan distinguida como tú, el boca a boca hará maravillas. Además, para que no corras riesgos, pondremos el negocio a mi nombre. Así tú quedas protegida. ¿El negocio a nombre de mi nuera? Aquello, curiosamente, me tranquilizó. Era cierto, si algo salía mal, mi historial crediticio no se vería afectado. De acuerdo, hagámoslo así. Eres la mejor, mamá. Cuando triunfemos, te cuidaremos como a una reina. Isabel incluso me dio un beso en la mejilla. Sentí un ligero rubor, pero no me desagradó. Aquella noche en la cama, di vueltas sin poder dormir. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿No será una decisión demasiado precipitada?
Pero el eco de la risa de Isabel y la imagen del rostro iluminado de Javier acudían a mi mente una y otra vez. Bueno, por la familia, merece la pena intentarlo. La vida no consiste solo en buscar la comodidad para una misma. Con esos pensamientos, me obligué a cerrar los ojos. No tenía ni la más remota idea de que acababa de abrir de par en par la puerta del infierno. Al día siguiente Isabel se puso en marcha con una energía arrolladora. Mamá, vamos a ver locales hoy. He encontrado un par de sitios muy interesantes, me llamó temprano por la mañana. Su voz, a través del teléfono, vibraba de emoción. Isabel, cariño, no hay prisa. Mamá, en los negocios el tiempo es oro. Los buenos locales vuelan. El que vi ayer ya tiene otra oferta. Su urgencia me contagió. Era cierto, no podía dejar pasar una buena oportunidad. Así empezamos nuestro peregrinaje por las agencias inmobiliarias de Madrid. Recorrimos el centro Malasaña, Chueca, veíamos 5 o 6 locales al día. Mis pies, acostumbrados a los elegantes zapatos de tacón y al suelo enmoquetado del banco, se hincharon dolorosamente, pero Isabel no mostraba signos de cansancio. Mamá, solo uno más. Me han dicho que este es una ganga. Al tercer día me arrastró casi a la fuerza, a un local de 2 plantas en una calle secundaria del barrio de Malasaña. El edificio era antiguo, pero la ubicación no era mala. Era una calle con bastante tránsito de gente. ¿Qué te parece, mamá? 100.000 euros de traspaso y 3.500 de alquiler. Es amplio y la cocina ya tiene parte de la instalación hecha. Mientras la veía negociar con el propietario, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Todo iba demasiado rápido. Isabel, ¿no crees que deberíamos mirar un poco más? Mamá, si perdemos este local nos arrepentiremos. El dueño ya se lo ha enseñado a otros. Si no nos decidimos hoy, mañana lo alquila. Me agarró del brazo con fuerza, mirándome con ojos suplicantes. De nuevo su mirada me ablandó. Está bien. Quédate con este. Apenas pronuncié esas palabras, Isabel corrió a estrecharle la mano al propietario. Nos lo quedamos. Prepare el contrato. Todo sucedió a una velocidad de vértigo. Una semana después, estábamos en la notaría para firmar. Mientras revisaba el contrato, Isabel se levantó. Mamá, voy un momento al baño. Ve leyéndolo todo con calma. Mientras ella no estaba, hojeé el contrato. A pesar de mis 38 años en la banca, la jerga inmobiliaria me resultaba extraña. Arrendador, arrendatario, cláusulas adicionales, las palabras bailaban ante mis ojos. Saqué mis gafas de ver de cerca, pero el dolor de cabeza me impedía concentrarme. Justo entonces, Isabel regresó. Mamá, ¿lo has revisado todo? Sí, pero hay cosas que no entiendo muy bien. Ah, son las cláusulas estándar. Ya lo he comprobado todo por internet. Mamá, solo tienes que firmar aquí. Con una sonrisa, señaló la línea de la firma. Saqué mi pluma del bolso y pregunté. Isabel, el negocio lo ponemos a tu nombre, ¿verdad? Ah, sí. Por eso he preparado el contrato a mi nombre. Tú solo tienes que firmar como avalista. La palabra avalista me inquietó un poco, pero pensé que no sería un gran problema. Al fin y al cabo, era un negocio familiar. De acuerdo. El sonido de mi firma estampándose en el papel pareció satisfacer al propietario. Perfecto. Pues hoy mismo me hacen la transferencia del traspaso, y mañana ya pueden empezar a instalarse. Sí, por supuesto, respondió Isabel, y luego se volvió hacia mí. Mamá, transfiéreme el dinero del traspaso a mi cuenta y yo se lo ingreso al propietario ahora mismo. Claro. Abrí la aplicación del banco en mi móvil y le transferí 100.000 euros a la cuenta de Isabel. Cuando apareció el mensaje de transferencia realizada, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como toda una vida de ahorro se desvanecía en unos pocos dígitos. Pero Isabel me dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, mamá. En cuanto abramos, recuperaremos la inversión en un abrir y cerrar de ojos. Quería creerla. No, necesitaba creerla.
Después del traspaso, llegó la reforma. Isabel trajo a unos interioristas que había encontrado y, cuando vi el presupuesto, me quedé helada. ¿80.000 euros? Mamá, si queremos hacerlo bien, es lo que cuesta. Hay que comprar maquinaria nueva, mesas y sillas de buena calidad, todo a la altura de tu prestigio. Isabel ya lo tenía todo planeado. Las paredes en tonos beige, una iluminación cálida, mesas de madera maciza. Y tu mostrador de la caja tiene que ser de mármol. Para que quede elegante. ¿Un mostrador de mármol? La idea volvió a seducirme. La mesa de mi despacho en el banco también era de mármol. Me imaginé sentada allí, y la imagen me gustó. De acuerdo. Otros 80.000 euros salieron de mi cuenta. Mientras la reforma estaba en marcha, Isabel apareció con un catálogo de maquinaria de hostelería. Mamá, la nevera industrial, los fogones y el lavavajillas suman 30.000 euros. Hay que comprarlo todo nuevo por higiene. 30.000 euros. Revisé el saldo de mi cuenta. Ya había gastado 180.000 de mi jubilación. Solo me quedaban 70.000. Isabel, creo que estamos gastando demasiado. ¿No podríamos ahorrar un poco? Por primera vez, intenté poner freno. Todo iba demasiado deprisa. La cara de Isabel se ensombreció de repente. Mamá, ¿acaso no confías en mí? No es eso, es que... Estoy trabajando sin descanso buscando lo mejor para el restaurante, y que me digas esto me duele. Si quieres, lo dejamos todo. Quizás me he precipitado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabel, no me malinterpretes, yo solo. No, mamá, ya veo que no confías en mí. He estado pensando que he hecho mal, yo solo quería lo mejor para ti. Comenzó a sollozar. Javier a su lado me miró con expresión incómoda. Mamá, Isabel se está esforzando mucho. Démosle un voto de confianza. Con mi propio hijo poniéndose de su parte, me sentí como la mala de la película. Está bien, está bien. Lo siento. Quizás he sido demasiado quisquillosa. Al disculparme, Isabel se secó las lágrimas y me cogió la mano. Mamá, te juro que me esforzaré al máximo. Haré que esto sea un éxito para que no te arrepientas. Así, otros 30.000 euros se esfumaron. Me quedaban 40.000. Pero la cosa no acabó ahí. Mamá, necesitamos unos 10.000 euros para la compra inicial de materia prima. Y otros 20.000 para publicidad y los primeros sueldos. Isabel me mostró un presupuesto detallado que me provocó un mareo. Un momento, Isabel. ¿Por qué necesitamos sueldos? ¿No íbamos a llevarlo nosotros? Mamá, al principio necesitaremos ayuda. Un ayudante de cocina, un camarero y alguien para fregar los platos. ¿Y nosotros qué hacemos? Tú estarás en la caja, supervisando todo. Yo seré la jefa de cocina y Javier se encargará de la sala. Algo no cuadraba. No era lo que habíamos hablado. Se suponía que sería un negocio familiar. ¿Por qué contratar a tanto personal? Pero Isabel continuó su explicación como si ya lo tuviera todo decidido. Los 3 primeros meses son de asentamiento. Tenemos que tener asegurados los sueldos para operar con tranquilidad. Al final, otros 30.000 euros desaparecieron. De los 250.000 de mi jubilación, ya se habían ido 240.000. Solo quedaban 10.000 euros. Miré la libreta y mis manos temblaban. Todos los ahorros de mi vida, evaporados en menos de 2 meses. Isabel, ya no vamos a gastar más, ¿verdad? Mi voz sonaba temblorosa. No, mamá. Ahora solo falta abrir. No te preocupes. Isabel sonrió, pero su sonrisa me pareció extrañamente fría. Una semana antes de la inauguración, Isabel llegó con una carpeta llena de papeles. Mamá, ya tengo la licencia de apertura. Y necesito que firmes aquí, en un par de sitios. ¿Qué es esto? Ah, son los contratos con los proveedores. Si los ponemos a tu nombre con tu solvencia, nos darán mejores condiciones.
Eché un vistazo a los documentos, pero la letra era tan pequeña que apenas podía leerla. Isabel, esto lo leeré luego con más calma. Mamá, hay que entregarlo hoy. Si no, no tendremos género para la inauguración. Me metió prisa. Al final, firmé los papeles sin apenas leerlos. Jamás habría imaginado que entre esos documentos se encontraba una solicitud de préstamo hipotecario poniendo mi apartamento como aval. La noche antes de la inauguración, Isabel y Javier vinieron a mi casa y descorchamos otra botella de cava. Mamá, mañana es el gran día. Vamos a triunfar. Eso espero. Forcé una sonrisa y levanté mi copa. Pero en el fondo de mi corazón, una nube negra de ansiedad se expandía. ¿Saldrá bien? ¿No habré cometido un terrible error? Pero ya no había vuelta atrás. Toda mi vida estaba invertida en ese restaurante. El día de la inauguración, me desperté antes del amanecer. Tumbada en la cama, mirando la luz grisácea que se filtraba por la ventana, sentía el corazón desbocado. Era una mezcla de emoción y miedo. Cuando llegué al restaurante a media mañana, Isabel ya estaba allí. Con el delantal puesto, se movía con agilidad por la cocina. Parecía toda una profesional. Mamá, ya estás aquí. Siéntate en la caja. A partir de hoy, eres la presidenta de nuestro restaurante. El título de presidenta me hizo sonreír. Me senté en el mostrador de mármol que Isabel había insistido en comprar. Era perfecto. Me sentía tan cómoda como en mi antiguo despacho del banco. Junto a la caja, Isabel había colocado una pequeña placa dorada con mi nombre grabado, directora, Elena García. Al verla, sentí como si hubiera logrado algo grandioso. A mediodía, los clientes empezaron a llegar. Isabel había hecho publicidad en Internet y parecía que había funcionado. Gracias a una oferta de inauguración, el local se llenó más de lo esperado. Mamá, cobra en la mesa 3. Gritaba Isabel desde la cocina. Yo me encargaba de la caja, procesando los pagos con la misma eficacia de siempre. 38 años haciendo lo mismo habían convertido el gesto en un acto reflejo. Saludar amablemente, coger la tarjeta, entregar el ticket era como estar de nuevo en el banco. Señora, la comida está deliciosa. Volveremos. Los clientes se marchaban levantando el pulgar en señal de aprobación. Me sentía inmensamente orgullosa. Así que esto es tener un negocio, pensé. Isabel se movía por la sala atendiendo a los comensales, Javier servía las mesas y una mujer que habíamos contratado, la señora Carmen, se encargaba de fregar los platos. Todo funcionaba como un engranaje perfecto. El primer día facturamos 1.800 euros. Mamá, es un éxito. Para ser el primer día, es increíble, me dijo Isabel, mostrándome el libro de cuentas. Su alegría era contagiosa. A este ritmo, recuperaríamos la inversión en poco tiempo. Pasó una semana, y luego un mes. La facturación no dejaba de crecer. Entre semana rondábamos los 1.000 euros diarios, y los fines de semana superábamos los 2.000. La mano de Isabel en la cocina era, sin duda, excepcional. Empezaron a aparecer los clientes habituales. Presidenta, qué bien hemos comido hoy también. Cada vez que un cliente me llamaba presidenta, mi ego se inflaba. Me encantaba mi nueva vida, sentada en mi elegante mostrador, sonriendo, cobrando y charlando brevemente con la gente. Isabel me trataba con un cariño exquisito. Mamá, hoy he preparado tu estofado favorito. Mamá, te duelen los pies, ¿verdad? Déjame que te ponga una crema. Al final del día, me acompañaba a casa e incluso me daba masajes en los pies. No podía existir una nuera más perfecta. A los 2 meses, Isabel me entregó un sobre. Mamá, estos son los beneficios de este mes. Tu parte son 3.000 euros. ¿3.000 euros? Me pareció poco, pero supuse que era normal al principio. Según Isabel, entre el coste de la materia prima y los sueldos, no quedaba mucho más. Cuando el negocio se consolide te daré más, mamá. Asentí confiando en su sonrisa. Solo era cuestión de esperar un poco más.
A los 3 meses el restaurante estaba a pleno rendimiento. Había días que la gente hacía cola para entrar. El plato estrella de Isabel, el rabo de toro tradicional de la abuela Elena, se había hecho famoso en el barrio, y teníamos reservas con semanas de antelación. Presidenta, gracias a usted este negocio es un éxito, me decían los clientes. Me sentía pletórica. El miedo a la depresión post-jubilación se había disipado por completo. Me sentía llena de vida. Aquellos días sentada en mi mostrador, admirando mi placa dorada, fueron quizás los más felices de mi vida. Pero lo que no sabía era que esa felicidad no era real, sino un anestésico que me adormecía mientras me precipitaba hacia el infierno. Cuando uno está en la cima de la felicidad, es incapaz de ver el abismo que se abre a sus pies. El cambio comenzó al 4.º mes. Un lunes por la mañana, llegué al restaurante media hora antes de lo habitual y no encontré a Isabel. La cocina estaba vacía y a oscuras. La llamé al móvil. Hola, Isabel, ¿dónde estás? Mamá, lo siento. Sofía se ha despertado con fiebre y tengo que llevarla al médico. Su voz sonaba débil al otro lado de la línea. No podía decirle nada, con la niña enferma. Claro, no te preocupes. Cuida de Sofía. Ya me las arreglaré yo. Colgué y miré a mi alrededor. Tenía que preparar el servicio del mediodía, pero yo no sabía cocinar. En toda mi vida solo había trabajado en un banco, nunca había manejado los fogones de una cocina profesional. Por suerte, la señora Carmen llegó temprano. Directora, ¿y la señorita Isabel? Su hija está enferma. Carmen, ¿podría ayudarme hoy en la cocina? Su rostro se contrajo en una mueca de incomodidad. Directora, yo solo sé fregar platos, de cocina no entiendo nada. Aquel día, tuvimos que reducir drásticamente el menú y servir solo los platos más sencillos. Cada vez que un cliente preguntaba por qué faltaban cosas en la carta, sentía que la cara me ardía de vergüenza. Al día siguiente Isabel tampoco apareció. Mamá, Sofía sigue con fiebre. Mañana voy sin falta. Al tercer día por fin vino. Pero no era la misma. Se movía por la cocina con desgana, suspirando constantemente y tardaba una eternidad en sacar los pedidos. Isabel, ¿estás bien? ¿Te encuentras muy cansada? Sí, apenas he dormido por cuidar de Sofía. A partir de entonces, sus ausencias se hicieron cada vez más frecuentes. Mamá, hoy mi madre no se encuentra bien. Mamá, tengo reunión de padres en el colegio de Sofía. Mamá, estoy con gripe. Me llamaba 2 o 3 veces por semana con una excusa. Cada vez que faltaba, la señora Carmen y yo teníamos que sacar el restaurante adelante como podíamos. El principal problema era la comida. Por mucho que la señora Carmen se esforzara, no cocinaba como Isabel. Los clientes empezaron a quejarse. Directora, el rabo de toro hoy sabe diferente. La comida no está como antes. Cada queja era como una puñalada. Un negocio que había crecido gracias al boca a boca no podía permitirse que la calidad bajara. Un día, incapaz de aguantar más, hablé con ella. Isabel, ¿qué te pasa últimamente? Si estás cansada, dímelo. Agachó la cabeza y empezó a llorar. Lo siento, mamá. No puedo más. Sofía no para de ponerse mala, Javier apenas viene por casa porque dice que está buscando trabajo, todo me supera. Verla llorar me desarmó. Era comprensible que estuviera agotada, compaginando el trabajo con el cuidado de la niña. Está bien, no llores. Yo te ayudaré. Así fue como empecé a entrar en la cocina. Al principio hacía tareas sencillas, pelar patatas, picar cebollas, lavar verduras. Mis manos, acostumbradas a los teclados y al papel, se sentían torpes sosteniendo un cuchillo. Mamá, la cebolla se pica así, más fino, me corregía Isabel, y yo notaba su impaciencia en el tono. Una semana después empezó a encargarme más tareas. Mamá, encárgate tú de fregar. La señora Carmen tiene que ayudarme en la cocina. ¿Fregar yo? La exdirectora de un banco con guantes de goma, lavando platos llenos de grasa.
Me parecía surrealista. Pero el restaurante tenía que seguir funcionando, e Isabel no se movía de los fogones. El primer día fregando, acabé con los dedos doloridos y arrugados. Mis manos, que solo habían conocido el tacto suave del papel, ahora estaban enrojecidas por el agua caliente y el detergente. Mamá, ¿todavía no has terminado? Necesito platos limpios. Me urgía desde la cocina. Con las manos hinchadas, volvía a coger el estropajo. Un mes después, tenía las uñas negras y quemaduras en el dorso de las manos. Pasar horas con las manos en el agua caliente me provocó una rigidez dolorosa en las articulaciones. Por las noches me ponía pomadas y tomaba analgésicos, pero el dolor no desaparecía. Por la mañana apenas podía estirar los dedos. A pesar de todo, Isabel no solo no me ayudaba, sino que cada vez cocinaba menos. De repente su lugar estaba en la sala, charlando con los clientes o sentada en la caja mirando el móvil. Mientras yo me dejaba la espalda en el fregadero, ella reía a carcajadas en una de las mesas. Isabel, ¿puedes ayudarme un poco en la cocina? Le pedí un día. Suspiró con fastidio. Puedes hacerlo tú, mamá. Yo tengo que encargarme de la sala. Decía que se encargaba de la sala, pero lo único que hacía era cotillear con los clientes. Un día, después del servicio de mediodía, se acercó a mí. Mamá, la señora Carmen lo deja. ¿Qué? Dice que el trabajo es demasiado duro. Hoy es su último día. Sin la señora Carmen, yo tendría que hacer de ayudante de cocina y fregar los platos. Sola. Tenemos que buscar a alguien. Pon un anuncio ya mismo. Mamá, ahora es muy difícil encontrar personal. Tardaremos un mes o dos. Hasta entonces tendrás que encargarte tú. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. A partir de ese día, mi jornada empezó a las 9 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Preparaba las verduras, fregaba, limpiaba la cocina, sacaba la basura, hacía trabajos que jamás había imaginado. La elegante presidenta sentada en su mostrador de mármol había desaparecido. Ahora solo era una anciana explotada por su nuera. Pasaron 2 meses, pero Isabel no hizo ningún intento por contratar a nadie. Mamá, con la crisis que hay, nadie quiere trabajar, decía. Pero nunca la vi poner un anuncio. Si le sugería que lo pusiera yo, me daba largas. Ya me encargo yo. Al final, todo el trabajo de la cocina recayó sobre mí. Me levantaba a las 5 de la madrugada para ir al restaurante y empezar a preparar el caldo. Según Isabel, tenía que cocer a fuego lento durante al menos 3 horas. Arrastrando mis doloridas piernas, iba al mercado a comprar los huesos, los metía en una olla gigantesca y los ponía a hervir con verduras. Quitar la espuma del caldo con la espalda doblada era un suplicio. Mientras el caldo hervía, picaba las verduras. Un manojo de puerros, 20 cebollas, 2 kilos de zanahorias. Lloraba mientras picaba cebolla, y las yemas de mis dedos se llenaban de ampollas. Hacia las 10 de la mañana, Isabel llegaba tranquilamente. Mamá, voy a probar el caldo. Cogía un cazo, lo probaba y fruncía el ceño. Mamá, está soso. ¿Seguro que lo has cocido bien? Lleva más de 3 horas hirviendo. No basta con hervirlo, hay que ponerle cariño. ¿Cariño? Levantarme de madrugada, ir al mercado y pasarme 3 horas desespumando no era cariño. Al mediodía, empezaba la batalla. Los pedidos se acumulaban, e Isabel se limitaba a dar órdenes desde un rincón. Mamá, sale un estofado para la mesa 3. Rápido. Mamá, friega los platos que no quedan limpios. Mamá, qué lenta eres. Los clientes están esperando. Yo corría por la cocina como un autómata, sirviendo platos, fregando, cortando ingredientes. En verano, la temperatura en la cocina superaba los 40 grados. El sudor me empapaba el delantal. Un día me salpicó caldo hirviendo en la mano y me salió una ampolla enorme. Grité de dolor, pero Isabel apenas me miró. Ten más cuidado, mamá. Esto es una cocina. Tuve que curarme yo sola. Cuando el servicio de mediodía terminaba,
hacia las 2 de la tarde, mis piernas temblaban y no podía enderezar la espalda. Pero no había tiempo para descansar. Una montaña de platos sucios me esperaba. Fregar ollas y sartenes llenas de grasa me destrozaba las articulaciones. Mis dedos, que un año antes estaban perfectos, ahora amanecían rígidos y doloridos. Fui al médico y me diagnosticaron artrosis. Es por el uso excesivo de agua y los movimientos repetitivos. Tiene que descansar. Sentí una risa amarga. ¿Descansar? Ojalá pudiera. Le enseñé el informe médico a Isabel. Isabel, tengo artrosis. El médico dice que necesito descansar. Le echó un vistazo rápido al informe y siguió mirando su móvil. Mamá, a tu edad es normal. A mi madre también le pasa. Ponte una pomada y ya está. No era algo que se solucionara con una pomada. Cada vez que movía los dedos, sentía como si los huesos se rozaran. Pero tuve que seguir fregando. A las 4 de la tarde, empezaba la preparación para la cena. De nuevo a picar verduras, marinar la carne, preparar las guarniciones. Isabel estaba sentada en la sala, charlando animadamente con los clientes. Oía sus risas desde la cocina. Isabel, ¿qué mano tienes para la cocina? ¿Qué va? Es solo que me gusta. ¿Su mano para la cocina? Si era yo la que cocinaba todo. Una noche un cliente me vio y le preguntó. Señora, ¿la mujer que trabaja en la cocina, es su madre? Ah, sí. Pobrecita, tan mayor y trabajando tanto. ¿Y la nuera qué hace? La cara de Isabel se tensó, pero enseguida sonrió y respondió. Yo me encargo de la sala. Atender bien a los clientes es lo más importante. El cliente se fue perplejo. Esa noche, mientras recogíamos, Isabel se me acercó. Mamá, no pongas cara de cansada delante de los clientes. Da mala imagen. ¿Qué? Si los clientes te ven así, pensarán que te estoy explotando. No podía creer lo que oía. Si me estaba explotando. Isabel, yo. Y cuando friegues, haz menos ruido. Un cliente se ha quejado. Sin esperar mi respuesta, cogió su bolso y se fue. Me quedé sola en el restaurante vacío, y me derrumbé en una silla. Me dolía todo el cuerpo, pero el dolor del alma era mucho peor. ¿Cuándo se había torcido todo de esta manera? Hacía solo unos meses, era la presidenta que solo tenía que cobrar en la caja. Ahora era una esclava a la que su nuera regañaba. Aquella noche al llegar a casa, me miré en el espejo. Vi a una anciana con el pelo ralo y canoso, la cara surcada de arrugas y la piel curtida por el trabajo. Hacía solo unos meses, era una jubilada elegante y distinguida. Ahora era una trabajadora que se dejaba la piel 15 horas al día para su nuera. Miré mis manos hinchadas y rompí a llorar. Pero no tenía tiempo ni para lamentarme. A las 5 de la mañana siguiente, tenía que volver a preparar el caldo. La situación empeoró en los meses siguientes. Isabel ya ni siquiera entraba en la cocina. Llegaba cada vez más tarde, a veces a las 11 de la mañana. Cuando los clientes preguntaban por ella, yo tenía que mentir y decir que estaba al llegar. Y cuando por fin aparecía, se pasaba el día sentada en la caja con el móvil, subiendo fotos de la comida a Instagram, chateando con sus amigas o viendo vídeos en YouTube. Yo la observaba desde la cocina, apretando los dientes de rabia. Pero no podía decir nada. El restaurante estaba a su nombre, y esa era una lección que había aprendido a la fuerza. Un día los clientes empezaron a escasear. Antes, a la hora de comer, había cola. Ahora apenas se llenaba la mitad del local. La razón era obvia, la comida había empeorado. Yo no tenía el toque de Isabel, su sazón especial. Aunque seguía sus recetas, el sabor no era el mismo. Los clientes habituales dejaron de venir. Directora, la comida ya no es como antes. Cada vez que oía eso, sentía un dolor agudo en el pecho. Yo lo sabía. Sabía que mi comida era mediocre. Le supliqué a Isabel que volviera a la cocina.
Isabel, los clientes se quejan del sabor. Tienes que ayudarme. Suspiró con fastidio. Es porque no sigues mis recetas al pie de la letra, mamá. Hazlo bien. Lo hago tal y como me dijiste. Pero no sale igual. Ese es tu problema, mamá. La cocina requiere dedicación. Y tú lo haces todo de cualquier manera. ¿De cualquier manera? Trabajar hasta el agotamiento, desde el amanecer hasta la noche, ¿era hacerlo de cualquier manera? Aquella noche revisé las cuentas. La facturación se había reducido a la mitad en un mes. A este paso, entraríamos en pérdidas. Isabel, la facturación ha caído en picado. Tenemos que hacer algo. Miró el libro de cuentas con indiferencia. Es por la crisis. Ya mejorará. Pero no mejoró. Cada vez venían menos clientes y la facturación tocó fondo. Un día, Isabel me lanzó un sobre. Mamá, tu paga de este mes. ¿Paga? Abrí el sobre. Había 500 euros. El mes anterior me había dado 3000. Isabel, ¿esto qué es? Mamá, las cosas van mal. Es lo que hay. Pero si trabajo 15 horas al día. 500 euros es una miseria. Me miró con unos ojos fríos como el hielo. Mamá, ¿a nombre de quién está este restaurante? A mi nombre. Así que recibes lo que yo te doy. Sus palabras fueron como un martillazo en la cabeza. Se suponía que solo era la titular del negocio, pero ahora actuaba como la dueña y señora. Isabel, pero este restaurante lo monté con mi dinero. Invertí 240.000 euros. Fue una inversión, mamá. Y las inversiones tienen riesgo. Además, soy yo la que paga el alquiler y los proveedores. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? ¿Por un negocio que había pagado yo? No entendía nada. Unos días después, sucedió algo aún peor. Llegué temprano al restaurante y vi a Isabel hablando con la camarera que habíamos contratado. Me acerqué para oír lo que decían. Isabel, tu suegra es un desastre. No sabe hacer nada bien en la cocina. Chis, baja la voz. No se le puede pedir más. Es una persona mayor, le cuesta aprender. ¿Una persona mayor? Así hablaba mi nuera de mí. Aún así, menudo aguante tienes. No debe ser fácil llevar un negocio con tu suegra. Bueno, es lo que hay. Al fin y al cabo, es nuestro restaurante. Nuestro restaurante. Se me erizó la piel. El negocio en el que yo había invertido casi 300.000 euros se había convertido en su restaurante. A partir de ese día, su actitud se volvió aún más descarada. Mamá, ¿todavía no has fregado? Date prisa. Mamá, limpia ese charco. No podemos tener el suelo sucio. Mamá, vacía la basura. Huele mal. Solo me daba órdenes. La nuera que me llamaba presidenta y me trataba con devoción había desaparecido. Ya no era la presidenta ni siquiera una empleada. Era menos que eso. Un día, un cliente llamó a Isabel. Señorita, más pan, por favor. Ahora mismo, respondió Isabel con una sonrisa. Entró en la cocina y me gritó: mamá, ¿por qué no has rellenado las paneras? El cliente está esperando. Me gritó delante de todos. Las mesas de alrededor se giraron para mirarme. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Nunca en mi vida me habían humillado así. Esa noche, mientras recogía, Isabel me dijo: Mamá, últimamente estás muy lenta. Tienes que moverte más rápido. Isabel, hago todo lo que puedo. ¿Y eso es todo lo que puedes? A tu edad, otras mujeres están en casa cuidando de sus nietos. Tú ni siquiera sabes trabajar bien. En ese momento, todo se volvió negro. Yo, que podría estar disfrutando de una jubilación tranquila, me había dejado engañar por mi nuera y había perdido todos mis ahorros.
No solo se habían invertido los papeles, sino que ahora tenía que soportar sus insultos. De vuelta a casa, en el autobús, miraba por la ventana sin ver nada. Vi a abuelas paseando de la mano de sus nietos, a mujeres de mi edad riendo con sus amigas en una cafetería. Las envidié profundamente. ¿Por qué yo no podía tener una vejez normal? ¿Por qué tenía que vivir como una esclava para mi nuera? Al llegar a casa, el apartamento vacío me pareció más desolador que nunca. Me miré en el espejo. Vi a una anciana con las manos hinchadas, la espalda encorvada y la mirada vacía. La imagen de la imponente directora de banco había desaparecido por completo. Los días infernales se sucedieron durante casi un año, hasta que un día, de repente, la actitud de Isabel cambió. Una mañana, llegó más temprano de lo habitual y me cogió las manos. Mamá, muchas gracias por todo tu esfuerzo. No podía creer lo que oía. La nuera que me había tratado peor que a una empleada durante un año, de repente me daba las gracias. Mira tus manos, mamá. Están destrozadas. He sido muy cruel contigo. Acarició mis manos y sus ojos se humedecieron. Parecía tan sincera que se me hizo un nudo en la garganta. No te preocupes, Isabel. Somos familia. Lo siento mucho, mamá. He estado tan agobiada que me he apoyado demasiado en ti. A partir de ahora, me esforzaré más. Desde ese día, su actitud fue otra. Cada mañana me preparaba mi café favorito, se encargaba ella de la cocina y me decía que descansara en la caja. Mamá, hoy lo hago yo todo. Tú solo cobra. Volví a sentarme en mi mostrador de mármol después de un año. Limpié el polvo de mi placa dorada y sentí que las lágrimas me nublaban la vista. Esto era lo que habíamos acordado al principio. Una semana después Isabel se me acercó con cautela. Mamá, quería pedirte un favor. Dime, ¿qué es? Te veo muy cansada últimamente. ¿Qué te parecería irte de viaje una semana? Un viaje. Después de un año trabajando sin descanso, la palabra viaje hizo que mi corazón diera un vuelco. Pero, ¿y el restaurante? No te preocupes, mamá. Yo me encargo de todo. Ya he aprendido mucho, puedo llevarlo sola. Sonrió y me entregó un sobre. Dentro había un bono para un viaje organizado a Mallorca. Es un paquete de lujo de una semana. Lo he reservado todo para que no tengas que preocuparte de nada. El hotel es de 5 estrellas. Una semana. Para mí, que no había descansado ni un solo día en un año, una semana era un regalo del cielo. Isabel, esto te habrá costado una fortuna. No es nada comparado con todo lo que has hecho por nosotros, mamá. Descansa y disfruta. Su mirada era tan cálida. Quizás es una buena chica y yo la he juzgado mal, pensé. Pero en el fondo una extraña inquietud me recorría. El cambio había sido demasiado repentino. Isabel, ¿de verdad crees que podrás con todo? No te preocupes, mamá. Lo tengo todo controlado. Tú solo relájate. Me cogió las manos y me sonrió con cariño. 3 días después, estaba en el aeropuerto de Barajas, esperando mi vuelo a Palma. Por primera vez en un año vestía ropa cómoda, no cargaba con nada pesado y no tenía que aguantar la mirada de nadie. Mallorca era preciosa. Paseé por la orilla del mar, comí en restaurantes maravillosos y descansé en la lujosa cama del hotel sin pensar en nada. Mis manos hinchadas empezaron a mejorar, y mi espalda encorvada pareció enderezarse un poco. Cada día era como un sueño. Esto es la verdadera jubilación, pensé. La 4ª noche Isabel me llamó. Mamá, ¿qué tal estás? No te preocupes por el restaurante, todo va genial. Gracias, Isabel. Descansa mucho, mamá. Te quiero. Su te quiero me emocionó. Definitivamente Isabel era una buena chica. Quizás yo había sido demasiado sensible. La semana pasó volando. En el avión de vuelta, miré por la ventanilla. Estaba convencida de que a mi regreso podríamos llevar el restaurante juntas. Este viaje había servido para reconciliarnos.
Me sentía ligera. Cogí un taxi en el aeropuerto y fui directamente al restaurante. Al llegar sentí que el corazón se me paraba. En la puerta del local había un cartel de "Se alquila". No, no puede ser. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Miré por el cristal. El local estaba vacío. Habían desaparecido la maquinaria, las mesas, las sillas, la cocina donde yo había sudado sangre durante un año era ahora un espacio desolado y lleno de polvo. Las piernas me fallaron y me derrumbé en el suelo. La gente me miraba, pero no me importaba. Con manos temblorosas llamé a Isabel. El teléfono estaba apagado. Le envié un mensaje, pero no hubo respuesta. Llamé a Javier. Su teléfono también estaba apagado. Un sudor frío me recorrió la espalda. Algo iba muy mal. Corrí a la inmobiliaria. El restaurante del segundo piso, ¿qué ha pasado? El agente me miró de arriba a abajo. Ah, usted es la madre de la dueña, ¿verdad? Su nuera rescindió el contrato y recuperó la fianza la semana pasada. ¿La fianza? ¿Se había llevado los 100.000 euros? ¿Sabe dónde puedo encontrarla? No tengo ni idea. Fui a su casa, el apartamento donde vivían mi hijo y mi nuera. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Golpeé la puerta, en vano. Bajé a hablar con el portero. ¿Sabe a dónde ha ido la familia del 304? Ah, sí. Se mudaron la semana pasada. ¿Se habían mudado sin decirme nada? Intenté marcar el código de la puerta, pero lo habían cambiado. Volví a mi casa. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en la cerradura. Me desplomé en el salón y seguí llamando a Isabel. Hice docenas de llamadas, pero su teléfono seguía apagado. Entonces sonó el timbre. Pensé que podría ser Isabel y abrí la puerta de golpe. Pero era un hombre con traje. ¿La señora Elena García? Soy del departamento de préstamos del banco. Vengo por la deuda pendiente. ¿Deuda? ¿De qué habla? Señora García, el año pasado se concedió un préstamo de 200.000 euros con este apartamento como aval. Lleva 3 meses sin pagar las cuotas. Mi mente se quedó en blanco. ¿Un préstamo con mi apartamento como aval? Yo no he pedido ningún préstamo. ¿Cuándo se supone que lo pedí? El hombre me enseñó unos documentos. En ellos estaba mi firma. Eran los papeles que Isabel me había hecho firmar, diciendo que eran contratos con proveedores. Entonces lo entendí todo. Isabel había planeado robarme desde el principio. No solo se había quedado con los 240.000 euros de mi jubilación que invertí en el restaurante, sino que también había hipotecado mi apartamento para sacar otros 200.000. Y mientras yo estaba en Mallorca había liquidado el negocio, se había quedado con la fianza y había huido. Se había llevado más de $500.000. Me derrumbé en el suelo. Había perdido todos los ahorros de mi vida. Incluso mi apartamento que tanto me había costado conseguir, estaba hipotecado. No me quedaba nada. Durante días no salí de casa. No comía, no dormía. Me pasaba las horas sentada en el suelo del salón, mirando al techo y de vez en cuando volvía a llamar a Isabel. Pero la respuesta era siempre la misma, una voz metálica que decía que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. La cara de mi nieta Sofía no dejaba de aparecer en mi mente. Una niña de solo 6 años. ¿Dónde estaría? Seguramente huyendo de la mano de su madre, sin saber que su abuela estaba destrozada. Al cuarto día volvieron a llamar al timbre. Esta vez era la policía. ¿Elena García? Venimos a investigar una denuncia por estafa. ¿Estafa? Yo no he denunciado a nadie. La denuncia la puso su hijo hace una semana. ¿Javier había puesto una denuncia? ¿Entonces sabía que Isabel iba a huir? Fui con ellos a la comisaría. En la sala de interrogatorios, un inspector me explicó.
Según la declaración de su hijo, su nuera pidió un préstamo sin su consentimiento y huyó con el dinero y la fianza del local. Sí, es cierto. Pero hay algo que no encaja. Su hijo lo denunció hace una semana. ¿Por qué usted se ha enterado ahora? Me quedé sin aliento. Era verdad. ¿Por qué Javier lo sabía antes que yo? ¿Ha hablado con su hijo? No, no contesta al teléfono. El inspector suspiró. Si le soy sincero, estos casos son muy difíciles de resolver. Las estafas familiares son complicadas de demostrar, y más si su firma está en los contratos. Pero me engañó. No sabía que estaba firmando una hipoteca. Haremos todo lo posible. Pero su tono de voz no dejaba lugar a la esperanza. Volví a casa y llamé a Javier una y otra vez. 10, 20, 30 veces. A la 40ª, ocurrió un milagro. Descolgó. Diga. Javier. Soy yo, mamá. Al oír la voz de mi hijo, rompí a llorar. Javier, ¿qué hago? Isabel se ha llevado todo el dinero y ha desaparecido. ¿Dónde estás? ¿Y Sofía? Dime algo, por favor. Tras un largo silencio, Javier respondió con voz temblorosa. Mamá, lo siento. ¿Qué sientes? Yo no lo sabía. No sabía que Isabel era capaz de hacer algo así. ¿Qué quieres decir? La denunciaste hace una semana. Sabías que iba a huir. Mamá, no solo sabía que iba a cerrar el restaurante y a recuperar la fianza. Te juro que no sabía nada de la hipoteca. Su voz sonaba pastosa, como si estuviera borracho. Javier, ¿has bebido? Mamá, yo también estoy destrozado. Isabel nos ha abandonado a Sofía y a mí. Se ha fugado sola. ¿Qué? Se ha fugado sola. Tenía un amante. Llevaba viéndose con él desde el año pasado. Se han fugado juntos con todo el dinero. La cabeza me daba vueltas. Entonces Isabel tenía un amante y habían planeado juntos robarme. ¿Y Sofía? ¿Dónde está? La ha dejado con su madre. Dice que su abuela la cuidará. Había abandonado incluso a su propia hija. ¿Qué clase de monstruo era esa mujer? Javier, ¿dónde estás tú? Ven a casa. Juntos encontraremos una solución. Mamá, no tengo cara para mirarte. He sido un estúpido. Confié en ella. No digas eso, hijo. Ven. Mamá, tengo que colgar. Lo siento. De verdad, lo siento mucho. Javier, no. Colgó. Volví a llamar, pero su teléfono estaba de nuevo apagado. Después de ese día, perdí todo contacto con él. Una semana después, recibí una notificación del banco. Como no había pagado las cuotas del préstamo, iban a iniciar el proceso de embargo de mi apartamento. Mi casa, la casa por la que había trabajado sin descanso durante 20 años, iba a ser subastada. Un simple empleado de banca no puede comprar un piso en Chamberí sin hacer sacrificios inimaginables. No podía creer que fuera a perderlo. Consulté a un abogado, pero me dijo que no había nada que hacer. Mi firma estaba en los documentos, así que legalmente no podía reclamar. La única solución era encontrar a Isabel y recuperar el dinero, pero no había ni rastro de ella. Un mes después, mi apartamento fue subastado. El precio de venta fue muy inferior a su valor de mercado. Después de pagar la deuda con el banco, me quedaron apenas 30.000 euros. Mis 700.000 euros de patrimonio se habían reducido a 30.000. El día que tuve que abandonar mi casa, mientras empaquetaba mis cosas, encontré una caja con fotos antiguas. Una foto de mi primer día en el banco, fotos de Javier de niño, la foto de la celebración de mi ascenso a directora, las miré una por una y no pude contener las lágrimas. Toda una vida, reducida a cenizas. El recuerdo de las palabras de Isabel, mamá, tú solo tendrás que sentarte en la caja, resonaba en mi cabeza. Tenía que haberme negado. Jamás debería haber tocado el dinero de mi jubilación.
Pero ya era tarde para arrepentirse. Al salir de la casa vacía, me volví para mirar por última vez. El apartamento en el que había vivido 20 años estaba desierto. Un rayo de sol entraba por la ventana, iluminando el polvo del suelo. No tenía a dónde ir. Decidí volver a mi pueblo natal en Andalucía. La noche antes de irme de Madrid, le envié un último mensaje a Javier. Hijo, me voy al pueblo. Esperaré tu llamada. Echo de menos a Sofía. Pero nunca respondió. Hacía casi 40 años que no volvía a mi pueblo. Mis padres habían fallecido y había perdido el contacto con el resto de mi familia. Fui a una inmobiliaria y pedí la habitación más barata que tuvieran. Abuela, tengo una por 300 euros al mes, pero es muy vieja. ¿Les sirve? Me preguntó la agente inmobiliaria con cara de preocupación. Sí, me sirve. Me llevó a una habitación individual en un edificio a punto de ser demolido. Olía a humedad y el baño era un retrete en el patio. La ventana daba a un callejón estrecho. Mi apartamento de Chamberí parecía un palacio en comparación. Me la quedo. Mi voz tembló pero contuve las lágrimas. Apenas tenía pertenencias, pero la pequeña habitación se llenó enseguida. Miré el calendario. Era septiembre. Hacía 1 año y medio de mi jubilación. Me quedaban 30.000 euros en el banco. Pagando el alquiler y la comida, ¿cuánto tiempo podría aguantar? 3 años como mucho. Tenía que encontrar un trabajo. Empecé a buscar, pero nadie quería contratar a una mujer de 65 años. Lo siento, señora, este trabajo requiere fuerza física. Solo contratamos hasta los 60 años. Mi currículum de exdirectora de banco era más un obstáculo que una ventaja. La gente me miraba con extrañeza. ¿Qué hace una mujer así buscando trabajo aquí?, parecían pensar. Después de 1 mes y más de 20 entrevistas fallidas, el dinero de mi cuenta seguía menguando. El alquiler, las facturas, la comida, sentía la soga de la necesidad apretándose alrededor de mi cuello. Un día vi un cartel en la puerta de un restaurante del mercado: se necesita friegaplatos. Con manos temblorosas entré. Vengo por el anuncio. La dueña me miró de arriba a abajo. ¿Qué edad tiene? 65. Uf, es un poco mayor. Este trabajo es duro. ¿Cree que podrá? Sí, puedo. Tengo experiencia fregando platos, respondí, recordando mi propio restaurante. 1 año entero de experiencia. Bueno, pruebe. Son 5 horas al día, a 9 euros la hora. 45 euros al día. Unos 1.300 euros al mes. Al día siguiente empecé a trabajar. Me levantaba a las 5 de la mañana para ir al restaurante. Mi turno era de 10 de la mañana a 3 de la tarde, las horas de más trabajo. Montañas de platos sucios se acumulaban en el fregadero. El agua caliente y el detergente agravaron mi artrosis. La espalda me mataba de estar tantas horas encorvada. La dueña era amable, pero los clientes me miraban con lástima. Pobrecita, tan mayor y teniendo que trabajar. Me dolía el orgullo, pero aguantaba. Necesitaba el dinero. Por las tardes conseguí otro trabajo en una tienda de 24 horas. De 9 de la noche a 1 de la madrugada. El sueldo era el mismo. Este trabajo era menos duro físicamente, pero pasar 4 horas de pie me destrozaba las piernas. Llegaba a mi habitación a las 2 de la madrugada, demasiado cansada incluso para ducharme. Me dejaba caer en la cama y dormía 3 horas antes de volver a levantarme para ir al restaurante. 1 mes después mi cuerpo empezó a fallar. Tenía las manos permanentemente hinchadas, la espalda no se me enderezaba y las rodillas me dolían. Se me cayó el pelo y me salieron más arrugas. La elegante jubilada se había convertido en una anciana que trabajaba de sol a sol. Una noche, mientras estaba en la tienda, entró una mujer. Llevaba la capucha de la sudadera puesta y una mascarilla le cubría la cara. Pero hubo algo en ella que me resultó familiar. Cogió unos fideos instantáneos y un sándwich y se acercó a la caja.
Son 5,80. Al oírme, la mujer levantó la vista. En ese instante sentí que el corazón se me paraba. Reconocí sus ojos. Era Isabel. Mamá. Ella también me había reconocido. Su rostro palideció bajo la mascarilla. Mis manos empezaron a temblar. La nuera a la que había buscado durante 1 año y medio estaba delante de mí. Isabel, mi voz apenas era un susurro. De sus ojos brotaron lágrimas. Se arrodilló y se postró en el suelo. Mamá, lo siento. Perdóname, por favor. Los otros clientes nos miraban, extrañados. Intenté levantarla, pero no tenía fuerzas. Levántate. Aquí no. Se puso en pie. Su aspecto era deplorable. Sin maquillaje, con la piel estropeada y los ojos sin vida. Mamá, a mí también me engañaron. Él me lo quitó todo. ¿Qué? Se llevó los 500.000 euros y desapareció. A mí también me estafó. Rompió a llorar. Pero yo no sentía nada. Ni rabia, ni pena. Nada. ¿Y de qué vives ahora? Mi voz sonaba fría y distante. Yo también trabajo aquí. En un bar de copas. Como camarera. ¿Camarera en un bar de copas? La nuera astuta y calculadora, reducida a eso. Sofía está con mi madre. Yo no puedo cuidarla. La imagen de mi nieta vino a mi mente. Pobre niña abandonada por su madre. Isabel intentó arrodillarse de nuevo. Mamá, por favor, ayúdame. He cometido un error terrible. Di un paso atrás. ¿De qué sirve que pidas perdón ahora? Has arruinado mi vida. Mamá, yo ya no tengo nuera. Vete. Las palabras salieron de mi boca, pero no parecían mías. Sonaban frías y crueles. Isabel salió de la tienda sollozando. La vi alejarse en la oscuridad. Ya no me quedaban fuerzas ni para odiarla. Volví a sentarme en la caja, con el corazón vacío. Durante días no pude dormir. La imagen de Isabel arrodillada y llorando no se me iba de la cabeza. Pero no podía perdonar a la mujer que había destrozado mi vida. Una semana después, volvió a aparecer. Esta vez no llevaba mascarilla. Tenía las mejillas hundidas, los labios agrietados y unas ojeras profundas. ¿Qué quieres? Le dije fríamente. Mamá, toma esto. Me tendió un sobre. Dentro había 500 euros. ¿Qué es esto? Es lo que he podido ahorrar este mes. Quiero devolvértelo todo, poco a poco. 500 euros. La mujer que se había fugado con $500.000 ahora me ofrecía 500. Me pareció una burla cruel. No lo quiero. Llévatelo. Por favor, mamá. Estoy arrepentida. Todas las noches lloro pensando en ti. ¿Y con eso qué? ¿Vas a devolverme mi vida? ¿Mi casa? Mi voz temblaba. Sentía que iba a estallar. Isabel se derrumbó en el suelo, llorando. La cogí del brazo y la saqué fuera. No me montes un escándalo. Yo también tengo que ganarme la vida. No quiero perder el trabajo por tu culpa. Y no vuelvas a aparecer por aquí. Cada vez que te veo me vuelvo loca. Me di la vuelta y entré en la tienda. A través del cristal, la vi quedarse de pie un rato y luego desaparecer en la noche. Aquella noche en mi habitación, me senté en la cama. Quería odiarla, pero no tenía fuerzas. Quería sentir rabia, estaba demasiado cansada. Solo sentía un vacío inmenso. Pasaron 3 meses. No volví a ver a Isabel. Pero a veces, la silueta de una mujer que pasaba por la calle me recordaba a ella, y sentía un vuelco en el corazón. Un día, recibí un mensaje de Javier. Era el primero en 1 año. Mamá, ¿puedo ir al pueblo con Sofía? Mis manos temblaron. ¿Traer a Sofía? Ven.
Te mando la dirección. Al día siguiente llamaron a la puerta. Era Javier. Estaba demacrado, pálido y con los ojos inyectados en sangre. A su lado estaba Sofía, más pequeña y delgada de lo que la recordaba. Abuela. Sofía se abrazó a mis piernas. Rompí a llorar. La abracé con todas mis fuerzas. Sofía, mi niña. Cuánto te he echado de menos. Javier nos miraba en silencio. Mamá, lo siento. Ya está. Entrad. La pequeña habitación resultaba minúscula para los tres, pero me sentí agradecida de tenerlos conmigo. Javier, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Trabajos precarios. Sofía estaba con su abuela, pero he decidido traerla conmigo. De Isabel no sé nada. Esa noche, después de acostar a Sofía, hablé con Javier. Mamá, todo ha sido culpa mía. Confié ciegamente en Isabel. Ya no sirve de nada lamentarse. Tenemos que pensar en cómo vamos a salir de esta. Trabajaré y te cuidaré, mamá. Tú cuida de Sofía. Con eso me basta. Javier agachó la cabeza y empezó a llorar. Mi hijo de 37 años, llorando como un niño. Le di una palmadita en la espalda. Él también es una víctima, pensé. Javier encontró trabajo como peón de obra. Yo seguí con mis dos trabajos. Sofía iba al colegio por las mañanas y por las tardes me esperaba en casa. Éramos pobres, pero estábamos juntos. Pasaron 5 años. El tiempo vuela. Cumplí los 70 y Sofía empezó quinto de primaria. Tuve que dejar el trabajo de friegaplatos. La artrosis me impedía usar las manos. Con mis ahorros y el dinero que había juntado Javier, abrí una pequeña tienda de comida para llevar en el mercado. Hacía guisos y platos caseros. El negocio daba lo justo para vivir. Una tarde de primavera, vi a una mujer pasar por delante de mi tienda. Llevaba ropa vieja y su aspecto era desaliñado. Era Isabel. Después de 5 años, volvía a verla. Ella también me vio. Se detuvo y me miró fijamente. Yo aparté la vista. No tenía nada que decirle. Isabel siguió su camino y desapareció. Miré por la ventana. Estaba atardeciendo. Abuela, ya he vuelto. Sofía entró corriendo y se abrazó a mí. Abuela, he sacado un 10 en el examen. Qué bien, cariño. Le acaricié el pelo y sonreí. Abuela, cuando sea mayor y gane mucho dinero, te compraré una tienda muy grande. No hace falta, mi niña. Con tener para comer y estar sanos me conformo. ¿No quieres una tienda grande? Preguntó, extrañada. Ya no tengo grandes ambiciones, Sofía. Lo que más quiero es estar con tu padre y contigo. Y era verdad. Había perdido $500,000, mi casa y mi dignidad, pero en ese momento, no me sentía desdichada. En mi pequeña tienda, riendo con mi nieta, sentí que había encontrado la mayor felicidad posible. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo. Decidí no volver a mirar atrás. Me quedaba poco tiempo, y no quería malgastarlo odiando a Isabel. El futuro era más importante que el pasado. Vivir el día a día, de la mano de mi nieta. Esa era la paz que había elegido. Abuela, tengo hambre. Vamos a casa. Te prepararé algo rico. Cogí